Tengan muy buenas noches. En este día muy importante y queremos referirnos a ustedes en un tema muy importante, el cual es la sección 3, que se refiere a la presentación de los estados financieros. Somos integrante del grupo número 2 de la Universidad Tecnológica. Esperamos que esta información sea vital para continuar nuestra formación y para que les ayude a aquellas personas también que están interesadas en el ramo y que nos permita hacer la aplicabilidad correcta en cuanto a la normativa técnica que corresponde a la carrera de Contaduría Pública. En esta ocasión veremos directamente la sección 3, la que nos habla de la presentación de los estados financieros. Veremos el alcance de esta sección, que tiene 3 puntos importantes en los cuales se enfoca esta sección. El literal número 1, que se refiere a la presentación razonable de los estados financieros. El punto número 2, que son los requerimientos para el cumplimiento de las NIF para las pymes. Y el literal 3, que es un conjunto completo de estados financieros. Comenzamos con el literal número 1, que es la presentación razonable. Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. En algunas circunstancias es necesario revelar a los usuarios de los estados financieros más información de la requerida para las pymes, con el fin de lograr una presentación razonable de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Para este punto tenemos un ejemplo, el cual dice: cuando una entidad realiza la mayor parte de sus ventas a un único cliente o, en consecuencia, la información financiera por segmento, en un solo lugar geográfico o sector industrial, es necesario revelar estas concentraciones de ventas para lograr una presentación razonable. Puede esperarse razonablemente que esta información afecte a la toma de decisiones del usuario de los estados financieros. Con el cumplimiento de las NIF para las pymes, podemos decir que es una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIF para las pymes. Efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen las NIF para las pymes, a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta NIF. Como ejemplo, podemos decir que la declaración de cumplimiento es apropiada. Una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas preparará sus estados financieros de acuerdo a los requerimientos de esta NIF para las pymes. La entidad efectúa en las notas una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con las NIF para las pymes. También, como otro ejemplo, podemos decir que la declaración de cumplimiento no corresponde. Si una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas prepara sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos impositivos para calcular las ganancias fiscales y o los impuestos o ganancias de la jurisdicción en la que opera. Los requerimientos impositivos de la jurisdicción son diferentes de los requerimientos de las NIF para las pymes. Los estados financieros de la entidad que no cumplan con las NIF para las pymes, por consiguiente, no pueden señalar que sus estados financieros cumplen con las NIF para las pymes. Consiguientemente, no puede señalar que sus estados financieros cumplen con las NIF. Cuando una entidad
no aplique un requerimiento de esta NIF, revelará en el literal A que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros prestan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Literal B, que se ha cumplido con las NIF para las pymes, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. Literal C, que la naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento que las NIF para las pymes requerirá. La razón por la que ese tratamiento sería las circunstancias tan engañosas como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros, establecido en la sección 2 en el tratamiento adoptado. Una hipótesis de negocio en marcha sería pues, que al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIF evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que, como primer punto, que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o, como siguiente punto, cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de esas formas. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. También como ejemplo podemos decir que cuando es altamente probable que la entidad sea un negocio en marcha, cuando la entidad está bien establecida, es muy rentable, tiene gran solvencia y no está sujeta a riesgos financieros y de negocios importantes. O cuando se tiene prácticamente toda la certeza de que la entidad no es un negocio en marcha. Por ejemplo, cuando la gerencia está comprometida con un plan para liquidar la entidad o hacer cesar sus operaciones. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha. Revelará estas incertidumbres. La frecuencia de la información, podemos decir que una entidad presentará un juego completo de los estados financieros anualmente. Cuando se cambie el periodo contable sobre el que se informa, la entidad revelará este hecho y también la razón para utilizar un periodo inferior o superior. El hecho que los importes comparativos presentados en los estados financieros incluyen las notas adicionales, no son totalmente comparables. Una forma más clara sería por medio de un ejemplo, el cual dice de la siguiente manera. En el año X, la entidad A fue adquirida por la entidad B para alinear su fecha de presentación con la entidad controladora. La entidad A cambió el final de su periodo anual sobre el que se informa al 30 de noviembre al 31 de diciembre. En consecuencia, el periodo sobre el que se informa de la entidad A para el año finalizado el 31 de diciembre del año X es de 13 meses. Como nota 1, podemos decir que las bases de elaboración y políticas contables. En el año X, para alinear el periodo sobre el que se informa la entidad con la entidad controladora, o sea, la entidad B,
La entidad cambió el final de su periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre. Los importes presentados para el periodo sobre el que se informa el año X corresponden a un periodo de 13 meses. Las cifras comparativas corresponden a un periodo de 12 meses. En consecuencia, los importes comparativos para el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo y las notas relacionadas no son totalmente comparables. Por lo general, los estados financieros anuales se elaboran a una fecha recurrente de cada año, por ejemplo, al 31 de diciembre. Pero esto no siempre es así. En algunas jurisdicciones, las entidades pueden elegir un periodo anual sobre el que se informe, 52 o 53 semanas. Por ejemplo, que finalice el último sábado de diciembre de cada año. En la uniformidad en la presentación, una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros en un periodo a otro, a menos que, como punto número 1, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables contenidas en la sección 10, que nos habla sobre las políticas contables, estimaciones y errores. Y como siguiente punto, esta NIF requiere un cambio en la presentación. Como nota podemos decir que una entidad cambiará la presentación de sus estados financieros solo cuando dicho cambio proporcione información fiable y más relevante para los usuarios de los estados financieros y la nueva estructura tenga visos de continuidad, de modo que la comparabilidad en el tiempo no quede perjudicada. La información comparativa, una entidad debe revelar información comparativa respecto al periodo comparable anterior. Incluye información descriptiva y narrativa cuando sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo. Para la materialidad, podemos ver la importancia relativa y agrupación de datos. Una entidad debe presentar por separado lo siguiente. En punto 1, cada clase significativa de partidas similares. Siguiente punto, las partidas de naturaleza y función distinta, a menos que no tenga importancia relativa. Como ejemplo podemos decir partidas sin importancia relativa. En el año X, antes de que los estados financieros del año X de la entidad fueran aprobados para su publicación, la entidad descubrió un error en el cálculo de los gastos por depreciación para el año finalizado el 31 de diciembre de un año X. La gerencia ignoró el error, es decir, la ganancia de 600,000 unidades antes del impuesto informada por la entidad para el año finalizado el 31 de diciembre del año X. Se infravaloró en 150,000 unidades. Como respuesta podemos decir que es probable que el error carezca de importancia relativa. Es muy poco probable que un error de esta magnitud pueda influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Como siguiente ejemplo podemos decir también partidas de importancia relativa. Los hechos son iguales a los del ejemplo anterior. Sin embargo, en este ejemplo, si el error lo hubiera corregido,
la entidad habría infringido una cláusula de préstamo en un pasivo a largo plazo importante. Como respuesta se puede decir que el error tiene importancia relativa, ya que puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Como siguiente punto podemos decir conjunto completo de los estados financieros. Un conjunto completo de los estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente. Como literal A, un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. Literal B, estado de resultados integral. Como literal C, estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. Literal D, un estado de flujo de efectivo del periodo sobre el que se informa. Y como literal E, notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En el esquema que se nos presenta en este momento, podemos ver directamente los puntos que se deben presentar. De manera, como imagen, podemos ver los puntos más importantes que se deben tomar en cuenta. En este caso, el estado de situación financiera lo podemos ver de forma ilustrativa y los puntos que lo conforman directamente. Por ejemplo, en las actividades de operación, en las de inversión y en las de financiamiento. Aparecen directamente los esquemas para poder hacer la presentación de dichos estados financieros. En el caso del estado de resultados tenemos dos opciones que son válidas realmente y que pueden ser de mucha utilidad al momento que sean tomados en cuenta para la presentación de los estados financieros. Y para la identificación de los estados financieros, una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. Además, una entidad presentará la siguiente información de forma destacada. La repetirá cuando sea necesaria para la comprensión de la información presentada. Como literal A, el nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo precedente. Como literal B, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. Y como literal C, la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto para los estados financieros. Como literal D, la moneda de presentación, tal como se define en la sección 30, conversión de moneda extranjera. Y para el literal E, el grado de redondeo, si lo hay, practicando al presentar los importes en los estados financieros. También es importante que una entidad revelará en las notas lo siguiente. Como primer punto, el domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social, el domicilio principal donde desarrolla sus actividades, si fuere diferente a la sede social. Como siguiente punto, una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. Presentación de información no requerida por esta NIF. Esta NIF no trata. Como primer punto, la presentación de la información por segmentos. Como punto siguiente, las ganancias por acciones. Y como siguiente punto, la información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad.
Y como caso práctico tenemos el siguiente. La pyme C es la subsidiaria sin accionistas minoritarios de la pyme B. Para el año X, la pyme A adquirió una participación controladora para la pyme B, para alinear el final de su periodo sobre el que se informa con el de su controladora. La pyme B y la pyme C cambiaron de inmediato el final de su periodo sobre el que se informa, del último día de noviembre al último día de diciembre. Además, la pyme B y la pyme C cambiaron sus nombres por los de pyme AA y pyme AAA, respectivamente. Las entidades preparan sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos de las NIF para las pymes. Una unidad monetaria de jurisdicción A es la moneda funcional y la moneda de presentación de las entidades. Teniendo en cuenta estos sucesos, prepare un extracto de las notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del año X para la pyme AA. Como respuesta al caso práctico, podemos decir que el grupo de la pyme AA, anteriormente pyme B, notas a los estados financieros consolidados para el periodo de 13 meses finalizado el 31 de diciembre del año X. Como nota 1, bases de elaboración y políticas contables. En las bases de elaboración podemos decir que esos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera NIF para las pymes, emitidas por el Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad, YASB. Los importes de los estados financieros se presentan en las unidades monetarias de la jurisdicción A. Y para el cambio de nombre, para el año X, el grupo pasó a estar bajo el control de la pyme A para alinear su nombre con el de su controladora. El grupo cambió su nombre por el grupo de la pyme AA. El cambio de nombre se realizó cambiando el nombre de pyme B y el de su subsidiaria en accionistas minoritarios pyme C por los de pyme AA y pyme AAA respectivamente. Periodo sobre el que se informa. En el año X, el grupo pasó a estar bajo el control de la pyme A para alinear el final de su periodo sobre el que se informa con el de su controladora. El grupo cambió el final de su periodo sobre el que se informa del último día de noviembre al último día de diciembre. En consecuencia, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas relacionadas del grupo corresponden a un periodo de 13 meses, finalizado el 13 de diciembre del año X. Las cifras comparativas corresponden a un periodo de 12 meses, finalizado el 13 de noviembre del año X. Por consiguiente, las cifras no son totalmente comparables. Y la base de consolidación, el grupo está compuesto por la pyme AA, anteriormente pyme B, y su subsidiaria en accionistas minoritarios pyme AAA, anteriormente pyme C. Esos estados financieros consolidados han sido presentados como si se tratara de una sola entidad contable. Se han eliminado los efectos de todas las transacciones intragrupo. En conclusión, podemos decir
que los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. También que la presentación siempre debe ser razonable, fidedigna de los estados financieros de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. También como recomendación podemos hacer la siguiente. Se recomienda que la entidad siempre se apegue a la presentación de sus estados financieros o que elabore sus estados financieros de conformidad a las leyes para las pymes o según corresponda a su categoría, ya que no requiere la presentación de información por segmentos en los estados financieros. Y también, como siguiente recomendación, que se apegue a la normativa técnica tal cual se muestra en la sección 3, presentación de estado financiero, ya que se puede presentar un único estado de resultados de ganancias acumuladas en lugar de un estado de resultados integral. Y del estado de cambios en el patrimonio, la simplificación en la presentación no está disponible para las entidades que informan de acuerdo a las leyes completas. Bueno, de esta forma queremos explicarles pues este tema que es muy importante para nosotros como profesionales, para poder hacer la aplicación adecuada de la normativa técnica y para poder tomarlo en cuenta en nuestra vida diaria y poder hacerlo de la forma adecuada tal como lo exige la normativa técnica. Muchas gracias.